Hola, buenos días. La Caixa ha presentado la semana pasada su nuevo plan estratégico hasta 2024 y como es muy interesante vamos a verlo. Hay dos motivos por los que la Caixa presenta este plan estratégico. El primero es que hace un año hizo la fusión con Bankia y eso es una transformación muy importante, y el segundo es que está cambiando la situación general para los bancos. La Caixa es el banco más grande de España, con una cuota media, según el producto, del 30 a 35% más o menos, como veis aquí. El Santander y el BBVA son más grandes teniendo en cuenta sus inversiones en todo el mundo, pero si miramos solo España, la Caixa es el más grande. La integración con Bankia ya está prácticamente hecha y por eso ahora es muy buen momento para hacer nuevos planes de crecimiento, que es en lo que consiste este plan estratégico. Este gráfico es importante para entender lo que ha pasado con los bancos en la última década y para entender también por qué ahora estamos en un momento de cambio importante para los bancos. En la parte de la izquierda, la Caixa nos dice que en la última década sus ingresos han seguido subiendo a pesar de que los tipos de interés han estado muy bajos e incluso negativos desde 2016. Esto quiere decir que si los tipos de interés hubiesen estado en un nivel normal en la última década, pues los ingresos de la Caixa y de todos los demás bancos habrían subido mucho más. Y en la parte derecha vemos las previsiones de subida de los tipos de interés a partir de este año, ya de 2022. Parece que por fin los tipos de interés van a empezar a subir y eso será bueno para los bancos y será sano para el resto de la economía, porque tener unos tipos demasiado bajos ha creado unos desequilibrios que ahora tienen que empezar a solucionarse con una subida de los tipos de interés poco a poco. Tampoco sería bueno una subida muy brusca. Por eso es tan importante asimilar bien esto, ahora que parece que los tipos de interés van a empezar a subir, para no dejar de comprar bancos en este momento por el espejo retrovisor, el error del espejo retrovisor, que consiste en suponer de forma errónea que las inversiones en el futuro se van a comportar igual que lo han hecho en el pasado reciente. Fuera de España, la Caixa solo está en Portugal. Allí es el cuarto banco. Tiene unas buenas cuotas de mercado, como veis aquí, pero no son unas cuotas de mercado tan altas como las que tiene en España. En cuanto a los detalles del negocio, este plan estratégico me parece muy bueno en la parte comercial y también en la parte tecnológica, que están muy relacionadas. En cuanto a la parte comercial, la Caixa ya tiene una plataforma comercial muy buena, pero con este plan la va a mejorar mucho más. Os voy poniendo las principales diapositivas en las que explica los detalles de este plan comercial. Si queréis ver alguna con más detalle, le dais a la pausa y la leéis. Por ejemplo, en seguros quiere crecer mucho, aunque ya es la principal aseguradora de España. Si miramos todo el mundo, Mapfre es más grande, pero si miramos solo España, la Caixa es más grande. Es parecido a lo que pasaba antes con la comparación con el BBVA y Santander que os he comentado. En conjunto, BBVA y Santander son más grandes, pero en España la Caixa es más grande. También tiene muy buenos planes para crear nuevos productos para las personas ya jubiladas o cerca de la jubilación, que es una franja de edad que en las próximas décadas va a crecer mucho en España. En cuanto a los nuevos productos para el hogar, están las alarmas, algunos existen, otros va a potenciar, las alarmas, la financiación de placas solares, la financiación de electrodomésticos, muebles y todo lo que hay en la casa y más cosas. También va a potenciar mucho el negocio de empresas, autónomos, el de banca privada y otros. Todo lo que acabamos de ver son los nuevos planes para la plataforma comercial y son bastante buenos. Esta plataforma comercial tiene que ir emparejada con la plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica de la Caixa ya es muy buena y la va a mejorar mucho más. Este es uno de los principales proyectos de Kyndryl y sobre Kyndryl hice hace poco un vídeo que os dejo por aquí porque me parece que ahora es una empresa muy interesante. Explicar todos los detalles de esta plataforma tecnológica me llevaría bastante tiempo, pero dicho rápidamente, detalles como que sea una plataforma en la nube, que tenga un único desarrollo multicanal, las plataformas Software as a Service y el tema de Machine Learning y inteligencia artificial son algo muy importante y muy bueno. Suponen que tendrá un análisis de datos de mucha calidad que le va a permitir ser muy eficiente en costes y crear muchos productos nuevos. Resumidamente, esta es una de las mejores plataformas tecnológicas bancarias a nivel mundial con total seguridad. Está al nivel de una gran empresa tecnológica a nivel mundial. Es muy buena. Es muy buena y la va a mejorar mucho en estos planes, además, claro. Así que estos planes comerciales y tecnológicos me refuerzan la idea de que la fusión de Caixa y Bankia no se hizo pensando en el mercado español, sino en el mercado bancario mundial, como os expliqué en el vídeo que hice sobre esta fusión y que os dejo por aquí. Porque creo que sería una pena que una plataforma comercial y tecnológica de tanta calidad se quedara solo para ser usada en España y Portugal. Además, como vimos antes, la Caixa ya es el banco más grande de España y la aseguradora más grande de España y con unas cuotas de mercado muy altas. Así que en España ya no puede crecer muchísimo más. Sí que puede crecer más, como vamos a ver ahora, pero en mi opinión este plan estratégico
Es una nueva fase del proyecto que supone dejar de pensar en el mercado bancario local español y empezar a pensar en el mercado bancario mundial. No es algo que se pueda resumir con una fórmula matemática, pero para mí la idea principal con la que quiero que os quedéis es que parece poco probable que se haga una plataforma comercial y tecnológica tan buena para quedarse solamente en un país en el que ya es el primer banco y además tiene una cuota de mercado enorme de aproximadamente la tercera parte. Yo veo cada vez más claro que estamos en el inicio de un nuevo sistema bancario en el que los grandes bancos del mundo tendrán presencia mundial, como pasa ya con las grandes tecnológicas. Y también veo cada vez más claro que los bancos pronto van a ser considerados un subsector de la tecnología. Las dos cosas, pasar del negocio bancario local al negocio bancario mundial y pasar a ser considerado un subsector de la tecnología, creo que van a ser muy buenas para los accionistas de los bancos. Y la Caixa está muy bien posicionada en las dos. Los objetivos concretos de este plan estratégico hasta 2024 son los que veis aquí. La eficiencia de la Caixa ahora está en el 57%, que es bastante alta, así que bajarla hasta menos del 48% en 2024 sería un avance buenísimo. Este es el resultado de la digitalización, el cierre de sucursales y las sinergias de la fusión con Bankia. Los ingresos son el margen bruto. Aumentar el margen bruto al 7% de media al año y el margen de explotación al 15% de media al año supone que va a conseguir unos crecimientos del beneficio por acción y de los dividendos muy altos hasta 2024. El crecimiento exacto del beneficio por acción y el dividendo que tendrá si cumple estas previsiones no se calcula con una regla de 3 porque entre otras cosas depende de las provisiones que haga en este periodo. Pero de lo que sí que está claro es que debemos esperar unos crecimientos muy altos de beneficio por acción y de dividendo. Tras los resultados del primer trimestre de 2022, que ya tenéis en el foro, como los de casi todas las empresas, para la Caixa podemos estimar en 2022 un beneficio por acción de unos 0,36 euros y un dividendo de al menos 0,18 euros. En esos 9.000 millones de euros de remuneración que veis ahí, ya está incluida la recompra de acciones de 1.800 millones de euros que acaba de aprobar. Como sabéis, la remuneración de las empresas es la suma de los dividendos en efectivo más la recompra de acciones. Os lo explico en este vídeo de Procter & Gamble que os dejo por aquí. 9.000 millones de euros son aproximadamente 1,10 euros por acción de Caixa. Y esto es aproximadamente el 35% de la cotización actual de la Caixa o de su capitalización bursátil, que es lo mismo. Y lógicamente es una remuneración altísima y muy buena. Esa primera recompra de acciones de 1.800 millones de euros que ya ha aprobado supone más o menos el 7% del capital al precio actual, así que esa también es una recompra muy buena y además es que es la primera de varias. En 3 euros el PER 2022 de Caixa será de unas 8,5 veces y la rentabilidad por dividendos será de al menos el 6%, pero es probable que sea algo más. Otro dato importante es que cotiza a 0,7 veces su valor contable. Entonces esto, aparte de que es bueno para nosotros comprar acciones ahora, también quiere decir que la recompra de acciones que va a hacer es especialmente positiva porque va a recomprar a un precio muy barato, como le está pasando también al Santander y al BBVA con sus recompras de acciones. Recordad que esta recompra de acciones del 7% del capital y este dividendo de 2022 de 0,18 euros más o menos, quizá algo más, ya están incluidos en esa remuneración total hasta 2024 que hemos visto de 1,10 euros por acción. Aunque Caixa se quedará solo en España y Portugal, va a tener un buen crecimiento y va a pagar cada vez dividendos más altos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorarla en este momento y ver a qué precio la compramos ahora. Además de eso, y sin que lo tengamos en cuenta para hacer la valoración de a qué precio compramos ahora, creo que este plan estratégico de Caixa lo que hace es prepararla para dar el salto al negocio bancario mundial a partir de 2024. Y si eso sucede, va a ser muy bueno para los accionistas de la Caixa. Os dejo el enlace al plan estratégico en la descripción del vídeo por si lo queréis ver. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.